Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión solemne hoy 8 de agosto de 2023, conmemorativa de los 204 años de la batalla de Boyacá. Con la venia del señor presidente me voy a permitir leer el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, informe del señor presidente. Quinto, informe de labores por el secretario académico. Sexto, discurso de orden por el académico correspondiente Aristides Ramos Peñuela con el tema la independencia y el liberalismo comunitario. Séptimo, proposición de duelo por el fallecimiento del académico honorario Malcolm Diz y proposición de reconocimiento por los 50 años de la maestría en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Octavo, aprobación de las actas número 20, 21 y 22 correspondientes a las sesiones del 7 y 21 de junio y del 4 y 25 de julio respectivamente. Clausura por parte del señor presidente. Este es el orden del día. Se pone en consideración, aprueban el orden del día. Segundo, verificación del quórum. Perfecto, se encuentran conectados 11 académicos honorarios y de número, lo cual nos da suficiente potestad para deliberar y para decidir. A continuación, tercero, himno nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse, por favor. A continuación, cuarto informe del señor presidente. Señoras y señores, transcurridos 121 años de existencia institucional, debe sorprender a todos la continuidad de las acciones emprendidas por cientos de académicos durante tantos años en procura del avance de las investigaciones históricas, de la conservación de archivos documentales, del mantenimiento de un gran repositorio de libros de historia nacional y la publicación de 875 entregas del Boletín de Historia y Antigüedades. Siguiendo su magisterio, se mantiene la ya larga continuidad
de los trabajos de las academias departamentales y municipales en nuestro país. El patrimonio inmobiliario de la Academia Colombiana de Historia se integra hoy por dos antiguas casonas santafereñas del ángulo de la calle del Divorcio con la carrera octava, distantes una cuadra de la Plaza de Bolívar, y por dos lotes antiguos del casco urbano del municipio de Mariquita, que este año han recibido especial atención fiscal y jurídica para la recuperación del dominio absoluto. El patrimonio bibliográfico y hemerográfico se mantiene bajo la custodia del académico bibliotecario y la importante pinacoteca bajo la custodia del secretario. El Boletín de Historia de Antigüedades, que se mantiene desde el mes de septiembre de 1902 como testimonio de la producción de los académicos, ha corrido en los últimos 3 años bajo la dirección esmerada del académico Roberto Lleras. Los fondos recibidos del Ministerio de Educación han sido administrados con gran destreza y honorabilidad por el académico Rodrigo Llano y con la colaboración de la secretaria, de la contadora y del revisor fiscal. La pertinencia social y la importancia científica de la academia depende directamente de la calidad y del compromiso de los académicos. En la última década ha crecido el número de los historiadores profesionales en sus filas y ese proceso debe continuar sin pausa, con lo cual ha perdido vigencia la antigua ficción de una nueva historia enfrentada a una vieja historia. La academia simplemente hace historia, a secas, interpretaciones desde las mejores fuentes disponibles en cada momento. Y lo hace con un sentimiento patriótico, porque en los estados republicanos una de las fuentes de las virtudes ciudadanas es el amor a la patria. El secretario de la Academia dará enseguida cuenta detallada de la gestión académica y administrativa de la actual Junta Directiva en el primer año de su mandato transcurrido, y así podrán enterarse de los detalles de lo que hemos aprendido en estas sesiones, de las comisiones cumplidas ante diversas instituciones académicas, de los nuevos académicos que han ingresado, del aporte de la Academia al Corpus Historiográfico Nacional y del funcionamiento de la biblioteca. Solo quiero agregar mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva por el buen desempeño de sus respectivas funciones, a su espíritu de cuerpo y a su compromiso con los deberes de una institución cultural de gran importancia para la nación colombiana. Gracias, presidente, por su informe. Tal como se había anunciado y siguiendo lo que está estipulado en los estatutos, me voy a permitir leer el informe de labores agosto 2022, agosto 2023. Sesiones ordinarias y solemnes. La virtualidad ha sido una grata oportunidad para la apertura de la centenaria academia, que ahora establece nuevos lazos con la Asociación Colombiana de Historiadores, Profesores, Estudiantes y Academias Regionales. Historiadores de gran prestigio han traído a la academia una variedad de temáticas en un intento por mostrarnos las nuevas tendencias historiográficas. A continuación haré mención sucinta en orden cronológico de cada una de las 24 sesiones. Sesión solemne del 9 de agosto, conmemorativa de los 203 años de la batalla de Boyacá. Discurso a cargo del académico Carlos Rodado Noriega, Lo que no fue Boyacá. Sesión del 23 de agosto, acto de posesión de Erika Figueroa Pedreros como académica correspondiente, con su tema
hospitales de sangre y prácticas curativas de las heridas de guerra, la sanidad militar en la guerra de los 1000 días. Sesión del 6 de septiembre, disertación del académico de número Ricardo Esquivel Triana sobre el tema Memoria, sin memoria y víctimas excluidas. En la sesión solemne del 20 de septiembre fue la entrega de la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia al académico honorario Jorge Arias de Greiff al cumplir 100 años de vida, y fue además el acto de posesión de la doctora María Teresa Ripoll Echeverría como académica correspondiente con su tema La nobleza dieciochesca en el nuevo reino de Granada y su asimilación al colectivo mercantil. Sesión ordinaria del 4 de octubre fue el acto de posesión del doctor Rafael Iván Toro Gutiérrez, miembro de la Academia Antioqueña, expresidente de esa academia, quien nos acompaña el día de hoy. Ese fue su acto de posesión como académico correspondiente con la disertación Herencia folclórica de la colonización antioqueña, las fiestas del maíz en Sonsón 1938-1918. La sesión ordinaria del 13 de octubre fue el acto de posesión del doctor Climán Tibó como académico correspondiente extranjero con la disertación Después del imperio, la colonización, relaciones franco-colombianas en la época de la independencia. El 1 de noviembre fue la primera sesión de debate y votación de la reforma estatutaria. El 15 de noviembre fue una sesión solemne, acto de posesión del doctor Álvaro Tirado Mejía como académico numerario con la disertación Gerardo Molina, Una semblanza. El 29 de noviembre fue la conferencia a cargo del académico de número Carlos Rodado sobre el tema Reflexiones sobre la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia y sobre sus recomendaciones. El 6 de diciembre, sesión ordinaria, fue la segunda sesión de debate y votación de reforma estatutaria. La sesión del 24 de enero de este año 2023 fue el acto de posesión de Héctor Publio Pérez Ángel como académico correspondiente, quien abordó el tema Casanare de la cultura chagua al colono del siglo XXI. El 7 de febrero fue la tradicional sesión estatutaria de asamblea sobre informe de ejecución presupuestal 2022, proyecto de presupuesto 2023 y aprobación del informe de gestión. El 21 de febrero fue el acto de posesión de la doctora Adelaida Zurdiz Nájera como académica honoraria sobre el tema 40 años de historia política, Evaristo Zurdiz, un hombre y una época. El 7 de marzo fue la sesión solemne conjunta entre esta academia y la Academia Antioqueña de Historia, realizada en homenaje al general José María Córdoba en conmemoración de los 203 aniversario de la batalla de Chorros Blancos. Fue además la develación del óreo de este general, de José María Córdoba, obra del maestro Jesús Aristizábal García, donada por la Academia Antioqueña de Historia. Disertaron en esa ocasión Daniel Gutiérrez Ardila, Orlando Montoya Moreno, Mauricio Restrepo Gil, de la Academia Antioqueña de Historia. El 21 de marzo fue la sesión ordinaria en la cual el presidente Armando Martínez Garnica disertó sobre el efímero proyecto monárquico de 1829. La sesión del 11 de abril fue el acto de posesión del doctor Silvano Pavón Villamizar como académico correspondiente con el tema devenir histórico de los valles de Cúcuta y la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta, 1549-1821. El 25 de abril fue la sesión solemne en la cual se otorgó al académico Alonso Valencia Llano la Orden Centenario, en cuya ocasión él disertó sobre el tema el general David Andrés Peña, un dirigente popular surgido de los retosos democráticos de Cali. El 2 de mayo fue el acto de posesión del doctor Carlos Caballero Argáez con la disertación Economía y Política a mediados del siglo XX, del fin de la Segunda Guerra Mundial al periodo del Frente Nacional. El 11 de mayo fue la presentación del libro Una modernidad política iberoamericana, siglo XIX, formación, relaciones internacionales y representación de la nación, a cargo de los editores, el académico correspondiente Daniel Emilio Rojas y el profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, Sebastián Martínez Botero. Comentarios a cargo de los académicos de número Roberto Lleras Pérez y Roger Pita. En la sesión ordinaria del 16 de mayo fue la disertación del académico de número Santiago Luque Torres sobre el tema Historia y cartografía del hato de San Antonio de Romperos de Pestagua, cercano a la boca del río Grande de la Magdalena. El 6 de junio fue la sesión solemne del acto de posesión de la académica de número Teresa Morales de Gómez como académica honoraria, y su tema fue Marco Fidel Suárez, el dilema entre la extensión y la profundidad. El 20 de junio fue el acto de posesión
del académico Antonio José Rivadeneira como académico honorario, quien abordó el tema del legado histórico jurídico de los Paul en América. El 16 de julio fue la tradicional misa de los mártires en la iglesia de la Veracruz, con el obituario a cargo del secretario académico sobre el sacrificio de los negros esclavos en las guerras de independencia. El 25 de julio, sesión solemne realizada de manera conjunta con la Embajada de México sobre el homenaje por los 100 años del fallecimiento del líder revolucionario mexicano Pancho Villa, con las disertaciones del director de publicaciones, la señora embajadora Marta Patricia Ruiz Anchondo, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, Felipe Ávila, y el profesor de la Universidad Nacional, José David Cortés. Todos estos videos están disponibles en el canal de la Academia en la plataforma YouTube. B. Los académicos. En la composición de los integrantes de la Academia ha podido evidenciarse una clara renovación y desde luego una mayor representación de las regiones, con lo cual se pretende reafirmar el carácter nacional de esta corporación. La comisión de candidaturas estuvo integrada por los académicos de número Victoria Peralta Ferreira, Padre Fernán González y Efraín Sánchez Cabra. Tras la cuidadosa labor de la comisión, fueron aprobadas las candidaturas de los académicos correspondientes: José Manuel Restrepo, Luis Ervin Prado Arellano, Renzo Ramírez Vaca, Luis Felipe Telles Rodríguez, y los extranjeros Ángel Rafael Almarza Villalobos, Enrique Ayala Mora y George Lomné. Ha sido prioridad llenar las vacantes de los académicos de número, cuyos integrantes son claves para el gobierno y buen funcionamiento de la corporación. Los académicos correspondientes: Óscar Almario García, Mayor Jorge Mauricio Cardona y Joaquín Viloria de la Hoz fueron elegidos en esta categoría. Se posesionó como académico de número el doctor Álvaro Tirado Mejía. En desarrollo de la reforma de estatutos aprobada el 16 de enero de 2023, han sido ascendidas a la categoría de honorarios los académicos Adelaida Zurdiz, Pilar Jaramillo de Zuleta, Teresa Morales de Gómez, Coronel Gentil Almario y Antonio José Rivadeneira. Por otro lado, deploramos profundamente el fallecimiento de los académicos correspondientes nacionales Álvaro Pablo Ortiz Rodríguez, el electo Juan Vita Castro, así como el académico correspondiente extranjero Juan Marchena Fernández. Fue presentada además una proposición de duelo por el fallecimiento de la antropóloga Alicia Duzán de Rachel Dolmatov, quien había sido distinguida con la Orden Centenario de esta institución, y hoy será presentada una proposición por el fallecimiento reciente del académico Malcolm Diss. Fueron actualizados los intercambios de corresponsalía de academias nacionales de historia con el recibo de los diplomas de la Academia Dominicana de Historia, la Academia Nacional de Argentina y la Academia Nacional de Historia del Ecuador. C. Comisiones y delegados. Ha sido el interés de la Academia fomentar las relaciones y vínculos de cooperación con los departamentos de historia. De igual modo, consolidar aún más los vínculos con las academias departamentales de historia y los centros de historia local, así como también promover la interacción entre estas instituciones regionales, la voz de la Academia como ente consultor del Gobierno Nacional y como asesor en temas históricos se ha proyectado en espacios externos en los que tiene asiento. El vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez fue el delegado en el Colegio Máximo de Academias. El académico de número Rodrigo Llano Izaza, tesorero, ha estado presente en el Consejo Nacional de Patrimonio y en el Comité Filatélico. El académico Roger Pita es el delegado ante la Junta Directiva del Archivo General de la Nación y el académico Ricardo Esquivel asistió a la Comisión de Retención de Tablas del Archivo General de la Nación. Al Consejo Nacional de la Cultura asiste el académico correspondiente Marcos González Pérez. D. Actividades académicas. La Academia lanzó el año pasado el Premio Nacional de Historia Centenario del Natalicio del expresidente Belisario Betancur Cuartas, y tras haber recibido los conceptos del jurado calificador se decidió declarar desierto el concurso. Al Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia le fue entregada la Orden Centenario Academia Colombiana de Historia por sus 100 años de existencia. Fueron aprobadas proposiciones en reconocimiento por la conmemoración de los 200 años del Colegio Santa Librada, por los 50 años tanto del Centro de Historia del Santuario como del Centro de Historia Jericó, y hoy será presentada la proposición por los 50 años de la Maestría de Historia de la UPTC. Los integrantes de la mesa directiva asistieron el 22 de diciembre a la ciudad de Bucaramanga para asistir al evento académico organizado por el presidente en conmemoración de los 400 años de fundación de esta ciudad. Entre el 23 y 25 de mayo, el presidente representó a la Academia en el segundo encuentro del Congreso Americano de la Libertad que se llevó a cabo en Ciudad de México y que congregó a representantes de academias nacionales sobre el tema
después de la independencia, monarquía o libertad. El 28 de mayo se llevó a cabo en el municipio de Simacota, Santander, el acto de presentación del libro Un antiguo patriota, autobiografía y recopilación documental sobre el general Antonio Obando, de la autoría del secretario académico, en acto llevado a cabo en la Casa de la Cultura, con presencia de las autoridades. En este evento, que contó con la presencia de la mesa directiva en pleno, fue develada la copia del óleo del general Obando, cuyo original reposa en la Casa Museo de la Independencia 20 de julio, y la alcaldesa condecoró al presidente Armando Martínez con la medalla General Antonio Obando. Otras 2 copias del óleo fueron entregadas al Colegio Público Pablo Antonio Obando y a la parroquia. Con esto se hizo una rectificación histórica, por cuanto en el Consejo Municipal reposaba una copia del óleo del expresidente José María Obando y no del general Antonio Obando como correspondía. Asimismo, el coordinador de biblioteca hizo entrega de algunas publicaciones de la academia a la biblioteca municipal. Convenios. Muy pronto será firmado el convenio con la Universidad de León, de España, con el objeto de realizar acuerdos de coedición de publicaciones, organizar eventos académicos y diseñar investigaciones conjuntas con expertos de ambas instituciones. Sigue aún en vigencia el convenio suscrito con la Fundación Neogranadina para la digitalización del Boletín de Historia y Antigüedades y otras publicaciones. Gestiones administrativas. El pasado 16 de diciembre fue aprobada la actualización de estatutos, que incluyó la reforma de 11 artículos y además incorporó uno nuevo que crea el Premio Nacional de Historia. Con esta reforma se cumplió con el requerimiento de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor, que pidió a la Academia actualizar el artículo 1 sobre duración de la entidad y el artículo 32 sobre el mecanismo de liquidación. Entre los cambios incorporados se eliminó la categoría de mérito, fue ampliada la categoría de honorarios, se establecieron algunas condiciones para la pérdida de la membresía y se adoptaron sanciones para los académicos que no demuestren participación activa en la academia. La corporación ha emprendido acciones dirigidas a resolver la situación de los lotes de propiedad ubicados en el municipio de Mariquita, afectados por invasión ilegal y deudas del impuesto predial. El 10 de enero de este año, la Academia recibió copia del derecho a petición enviado por los ocupantes ilegales de los 2 predios a la Secretaría de Hacienda de Mariquita, en la cual solicitaban se les permitiera hacer pago parcial del impuesto. Ante esta situación fueron contratados nuevamente los servicios del abogado Jonathan Gómez con el objetivo de evitar el cobro coactivo a la Academia respecto de las deudas de impuesto predial, hacer seguimiento de la defensa de los intereses de la entidad sobre la no aceptación de pagos parciales a los saldos de deuda de este impuesto, y la defensa técnica jurídica de la Academia en la presentación del proceso reivindicatorio de dominio o restitución de los bienes. El 7 de junio se recibió el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el cual se niega la apelación al fallo dictado por el Juzgado Civil de Honda y se reitera el poder de dominio de la Academia sobre los 2 lotes. En vista del alto costo de los intereses del impuesto predial en mora, la Junta Directiva adoptó la decisión de pagar la totalidad de este impuesto, para lo cual el tesorero realizó a finales de junio un viaje al municipio de Mariquita para llevar a cabo un acuerdo de pago con el señor alcalde. El día 26 de julio pasado se realizó el pago por valor de 37.676.000 pesos, con lo cual la Academia queda al día en este compromiso. Se recuerda que la deuda total era de 67.202.000 pesos y se habían hecho abonos por valor de 13.650.000 pesos y quedaba una deuda por valor de 54 millones. En resumidas cuentas, con el pago total se logró un ahorro de 15.874.366 pesos. Con el fallo del tribunal y el saneamiento del pago del impuesto predial, la Academia emprenderá acciones judiciales para lograr la restitución de los bienes y la expulsión de los invasores. Ante la decisión del alcalde municipal de no comprar los bienes, el vicepresidente Alberto Gómez adelanta gestiones con la Fundación Minuto de Dios con miras a un eventual acuerdo de compra o de comodato con el fin de darle un uso cultural y científico a los predios en mención. La Academia ha sido requerida por las instancias que la vigilan y entre esos requerimientos está el de la actualización de la protección de datos, para lo cual se contrataron los servicios del ingeniero David Salamanca. El otro requerimiento fue de parte de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la implementación de los programas de transparencia y ética empresarial, y se adelantan además los procesos de capacitación sobre normas de seguridad y salud de trabajo y del plan de emergencias. Publicaciones. Este es el informe presentado por el académico Roberto Lleras Pérez, director
de publicaciones. Boletín de Historia de Antigüedades, número 875, segundo semestre de 2022, editado, impreso y entregado en abril de 2022. El boletín número 876, correspondiente al primer semestre de este año, revisión de estilo, corrección ortotipográfica y ajuste de formatos realizados, cotización de diseño e impresión recibida y aprobada en proceso a la fecha. El libro conmemorativo Academia Colombiana de Historia 120 años, tras una larga demora en la entrega de uno de los capítulos, el libro fue editado e impreso y se hizo su entrega en octubre de 2022. El libro Libreta de Apuntes de Lázaro María Girón, miembro de la Comisión Científica Permanente 1881, de la autoría de Camilo Moreno y Sebastián Mejía Ramírez, en formato bolsilibro, fue editado e impreso y se hizo su entrega en septiembre del año pasado. El libro Crisis Económica y Política de la Regeneración a finales del siglo XIX de Juan Gonzalo Zapata, en formato bolsilibro, fue editado, impreso y se hizo su entrega en octubre del año pasado. El libro Normas y Prácticas de los Oficiales durante el Conflicto Armado Interno, Modelo Plural Divergente Instintivo del mayor Jorge Mauricio Cardona, académico correspondiente, fue editado e impreso y se hizo su entrega en el mes de noviembre. El libro Un Patriota Antiguo, autobiografía y recopilación documental sobre el general Antonio Obando, del secretario académico, fue editado, impreso y se entregó en febrero de este año. El libro Registro Oculto de los sefardíes del Caribe en la formación de la nación colombiana, de la académica Adelaida Sordiz, en su segunda edición fue revisada y ampliada en formato bolsilibro, editado, impreso y se hizo entrega en mayo de 2023. Respecto al libro Violencia y Servidumbre, la imposición del dominio hispánico en la ciudad de Santa Fe, de José Manuel González, está editado, impreso y se hizo su entrega el mes anterior. El papel del cacao en la historia del virreinato del Nuevo Reino de Granada y en los inicios republicanos, obra de la académica Cecilia Restrepo y de la profesora Rosa Isabel Sarama, fue revisado y corregido y los archivos están listos para el proceso de cotización. El libro Gobierno de Capa y Espada, Cartas de la Audiencia de Santa Fe durante la presidencia de don Juan Borja, obra de Juan José Velázquez y Emmanuel David Tirado, está revisado y corregido y los archivos listos para el proceso de cotización. La obra El Amanecer del Resguardo Indígena, Predio Putumayo, Amazonía Colombiana, un ensayo de antropología histórica sobre el territorio colectivo más grande de Colombia, obra de Roberto Pineda, académico de número, fue revisado y corregido y se está a la espera de la entrega del material gráfico por parte del autor. El libro Guerra, Imperio y Violencia, en la audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, de Luis Miguel Córdoba Ochoa, que en paz descanse, en coedición con la Universidad Nacional sede de Medellín. Hasta la fecha han transcurrido 9 meses en la negociación del convenio de coedición. En julio se inició la revisión de estilo del texto, labor coordinada por la Universidad Nacional de Medellín y debe entregarse a mediados del mes.
convenio suscrito con la Fundación No Granadina con el objeto de digitalizar otros materiales citados por la Academia y subirlos en línea para consulta. Para ello se prorrogó el contrato con la señorita Valentina Alvarado, operaria del escáner. En el mes de febrero, el coordinador de biblioteca visitó las ciudades de Ocaña y la playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander, y allí llevó algunas publicaciones recientes de la Academia. Igualmente visitó la Academia de Historia de Ocaña y el Centro de Historia de la playa de Belén. También se donaron libros para la Biblioteca Municipal de Villa de Leyva, para otras bibliotecas públicas y colegios de la ciudad de Aguachica en el departamento del Cesar. Este es, señoras y señores, de manera muy sucinta, la labor de actividades en el periodo agosto 2022, agosto 2023. Pasamos entonces al siguiente punto, sexto, discurso de orden por el académico correspondiente Aristides Ramos Peñuela con el tema la independencia y el liberalismo comunitario. Me permitiré presentar al académico Aristides Ramos Peñuela, quien es profesor de la Universidad Javeriana, ha impartido los cursos de Historia de América del siglo XVI al siglo XVIII, como también los cursos de Historia de América y Colombia durante el siglo XIX. Sus investigaciones se han centrado sobre aspectos políticos y territoriales del nuevo Reino de Granada y de la República de Colombia. En este momento prepara un libro sobre el primer ordenamiento territorial republicano y la conferencia que editará a continuación tiene como fundamento esta última investigación. Tiene entonces la palabra el académico correspondiente Aristides Ramos Peñuela. Hoy, que se conmemoran los 204 años de la Batalla de Boyacá, he querido reflexionar sobre el evento de la independencia, pero no en el marco estricto de los acontecimientos. De estos se han ocupado magistralmente un grupo de historiadores que han renovado radicalmente los estudios sobre este hecho histórico, la que entendemos hoy como una revolución, un concepto que demandó mucho tiempo en reimplantarse en los estudios históricos. José María Samper defendió con ahínco el concepto de revolución como el hecho político que permitió el nacimiento de las naciones en América, teniendo el mismo carácter que las experimentadas en Europa o en Norteamérica. En su ensayo sobre las revoluciones, se quejaba de que nuestras guerras fueran vistas por algunos europeos como motines o tumultos que solo permitieron el surgimiento de caudillos. La nueva historia política, en este sentido, reposiciona la independencia como una revolución. Fueron varios los historiadores de la segunda mitad del siglo XX que participaron en esta tarea, pero fueron sin duda los trabajos de François Javier Guerra y de Antonio Anino los que tuvieron más resonancia en este propósito. Desde un nuevo marco conceptual, hemos tenido la fortuna de contar para este periodo con una de las más notables producciones historiográficas encabezadas por historiadores como Thibault, Martínez, Gutiérrez, Vanegas, entre otros, que con talento y rigor han enriquecido la historiografía neogranadina como parte de una historia continental compartida. El marcado énfasis en los acontecimientos o en las coyunturas ha permitido estudiar una serie de hechos en sí mismos. Me refiero a las revoluciones que desde mediados del siglo XVIII se hicieron más y más extendidas en el continente, siendo la comunera la segunda en envergadura. Las reformas promovidas por la dinastía borbónica han recobrado importancia historiográfica en sí mismas y no como antecedente de revoluciones. Estas desvinculaciones afortunadas dejaron definitivamente atrás una teleología que bien podía comenzar en el siglo XVI y cerrar con la independencia. Dispuesto así el panorama, me he preguntado qué tan legítimo es indagar por unas fuerzas sociales y culturales lentas y profundas que crearon un sustrato desde los cuales se construyeron estructuras políticas una vez alcanzada la independencia. Me pregunto entonces, ¿cómo se manifestaron esas fuerzas? ¿Cómo se expresaron? ¿Cómo se dispusieron para el desarrollo de un primer liberalismo? Para comenzar, tenemos que definir ese primer liberalismo.
En términos de Antonio Anino, esa fue la forma política que se edificó a partir de un lento proceso en que los centros urbanos fueron ganando autonomía y rompieron las viejas jerarquías coloniales. Si bien es cierto que la representación política irrumpe en el escenario político de América casi que de manera intempestiva, vinculada a los sucesos de Bayona, la implementación del liberalismo necesitó una doble revolución. Por un lado, requirió un ordenamiento territorial y por el otro, necesitó la creación de un contexto, como lo entienden los pensadores franceses, la aparición de unos discursos en que los individuos tienen que ser objeto de una transformación por parte de la acción estatal. En otras palabras, se trata de la aparición del concepto moderno de población. Bueno, hacia una nueva política territorial, política e ideología en el proceso de creación del distrito parroquial. Las políticas territoriales que se diseñaron a partir de la relación entre población, territorio y Estado a finales del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX, tuvieron su origen en los nuevos propósitos políticos y económicos que la monarquía borbónica trazó para sus territorios. Construir caminos, fomentar la agricultura comercial, liberalizar puertos, captar nuevas rentas, fueron los aspectos centrales de las reformas. En este contexto, letrados criollos, curas, magistrados y virreyes se sintieron interpelados por la corona y llamados a escribir los más diversos ensayos sobre el estado del reino. Si bien las políticas territoriales que se esbozan en el marco de las reformas borbónicas y que se liberalizan a partir de 1821 correspondieron en gran medida a unas ideas de modernización, estas también fueron la expresión de unos temores profundos que sintieron las élites hacia un pueblo que había mostrado su capacidad para reaccionar y subvertir el orden. En efecto, desde la Revolución Comunera de 1781 hasta el fin de las guerras de independencia, hubo una amplia participación popular en hechos políticos y militares. Es en este contexto en que unas élites borbónicas y neoborbónicas plantean unas políticas de orden territorial cuyo objetivo explícito fue contener una población que según ellos era proclive al motín o a la insurrección. Con este propósito explícito, la monarquía borbónica le encomienda al religioso capuchino Joaquín de Finestrá un plan de acción política, pastoral y territorial que hiciera irrepetible la llamada Revolución Comunera. El resultado de este encargo fue la obra titulada El vasallo instruido, que se convirtió en el más importante plan civilizador acogido por las élites políticas borbónicas y neoborbónicas. En su horizonte de expectativas, estas élites imaginaron un país copado de pequeños centros urbanos, precedidos por templos y venerables sacerdotes, capaces de moralizar un pueblo con tendencia a la embriaguez, a la riña, al motín o, lo más grave, a la infidelidad al monarca o a la ley. Así, se edificó una política territorial a partir del centro urbano como escenario y condición para la moralización y control político de la población. En este contexto, se configuraron las dicotomías políticas más decisivas en la historia nacional. Por un lado, la fidelidad a la ley y a la religión, que se convirtió en la guardiana de toda legitimidad, y por el otro lado, la infidelidad y la insurrección. Estas dicotomías dieron lugar al desarrollo de las identidades partidistas a las que se les hizo corresponder un referente territorial de carácter local. A esto, los antropólogos lo han llamado topología política, es decir, la unidad entre identidad política y territorio. Efectivamente, a finales del siglo XVIII se abre aquella concepción de la naturaleza prodigiosa pero inmerecida para unos pobladores. En palabras de Finestrá, abro comillas, fatal golpe, sensible desgracia, el paraíso de delicias, el jardín del placer se advierte enlutado por el negro manto de la inobediencia. Hasta ahí Finestrá. De esta visión se derivaron respuestas y planes de control político y territorial que pretendió reencauzar el inacabado proyecto civilizador de la corona española en el nuevo Reino de Granada. En otras palabras, en el nuevo reino no existía Estado. En palabras de Finestrá,
Si en los tribunales estos son el lugar de la malignidad en las acusaciones, en la falsedad en los procesos y en las trampas en la defensa, favoreciendo a quien da esperanza y sirviendo a quien da temor. Hasta ahí Finestrat. En efecto, como lo han demostrado algunos historiadores, el fin de la monarquía en América estuvo marcado por acciones consideradas ilegítimas tanto de las autoridades locales de las ciudades, villas y parroquias, como también de los pueblos de indios. Estas fueron en gran medida las motivaciones de los motunes, tumultos o disturbios en la antesala en la independencia. Pero el problema que están planteando los curas, magistrados, alcaldes y virreyes es que el estado político pastoral quedó desbordado por la inmensidad de un territorio y una población dispersa. Los testimonios, especialmente los curas, nos indican que los problemas de las distancias, las dificultades en los desplazamientos y el pequeño número de sacerdotes afectó por igual a todo el territorio virreinal y luego republicano hasta mediados del siglo XIX. El sacerdote de Santiago las Atalayas en los llanos le comunicaba al virrey la imposibilidad de atender a su feligresía por la enorme distancia que lo separaba de la parroquia, la cual se recorría en algo más de día y medio. Las mismas quejas las presentaron curas de las provincias de Mariquita, El Socorro, Pamplona, Girón y de las provincias del Caribe. El cura de Cunday, por ejemplo, se quejaba que muchos parroquianos morían sin confesión y sus vidas transcurrían con muy pocas prácticas religiosas. Manifestaba el cura: escuchan misa a lo sumo 2 veces al año. Con estos argumentos, Cunday se separa de Pandia a comienzos del 19 y se constituye como parroquia. En las solicitudes de segregaciones parroquiales se alude con mucha frecuencia a la fragosidad de los caminos, ríos, arroyos que les toca sortear a los feligreses para poder asistir a misa. Los vecinos de Real de Betas hacia el año de 1807 le informaban al cabildo que hace más de 10 años no cuentan con un sacerdote y piden su restitución para el bien espiritual y el repoblamiento de la zona. La problemática territorial y político-pastoral que se expresaron desde diversos lugares virreinales sirvió de plataforma ideológica a escritores como Finestrat. A partir del conocimiento y la experiencia que obtuvo en su condición de misionero, pudo construir un discurso moral hacia la generalidad de los pobladores del virreinato. Entre comillas, los hijos de este, no hablo con todos, despreciaron a tu Dios y sacrificaron a Belial. No es fácil hallar a un hombre que obre bien. Si se busca en la casa de Dios, aquí se representa menos recato y respeto que a Júpiter, a Saturno o a Osiris. Cuando los pueblos le sacrifican o algún toro o alguna res, si en las calles, aquí en el centro del tropiezo, de la embriaguez y del libertinaje, si en las plazas, este es el lugar del desenfreno, de la licenciosidad y del escándalo. Si en las tiendas o hechicerías, este es el albergue de la mentira, del fraude y del engaño. Si en estas casas de campo, si en las casas de campo, esta es la escuela en que se enseña la desatención, la rabia, la irreligión, la bestialidad, el incesto, la sodomía y la infelicidad. Hasta ahí Finestrat. Para él, el estado del reino era consecuencia de la degradación moral de los magistrados en todas las instancias del Estado. El fraile concluyó que el estado del reino fue la expresión de una inacabada tarea imperial. El imperialismo español fue definido teóricamente como mandato de evangelización, este se expresaba como una tarea que se hallaba a medio camino. Continúa Finestrat, sus habitantes se han ya españolizado por la mezcla de las generaciones y viven en tan profunda ignorancia en materia de religión que acaso apagada en ellos la fe alumbra con una luz tan amortiguada, tan débil y lánguida que apenas se deja percibir. Oyen como oráculo todo aquello que les dicta el error, la ilusión, la preocupación, el propio peso de la ignorancia los precipita en los vicios más groseros. Se han forjado por objeto de su creencia y por regla de su moral una confusa masa de gentilismo y de cristianismo, de superstición y religión, de vicio y de virtud. Hasta ahí Finestrat.
Para él, la inacabada tarea imperial fue el resultado de la dispersión de la población en extensos territorios. Ellas viven en los montes y sus honduras, distantes de sus respectivas parroquias, lejos de cualquier mirada vigilante. El aislamiento, la vida solitaria, solo le puede estar permitida a espíritus en tránsito de santidad y a hombres de vida aprobada. Las gentes aisladas, lejos de la mirada vigilante de los curas, se convierten, en palabras de Finestrá, en miembros podridos capaces de comunicar el contagio de la infidelidad y de la rebeldía a todo el reino. Las parroquias y pueblos, con sus estructuras en damero y con templos visibles y ornamentados, fueron para Finestrá, para las autoridades virreinales y para las élites criollas, los referentes territoriales necesarios para transformar las gentes infieles en vasallos instruidos. Es un espacio que permite siempre una mirada vigilante del cura y del alcalde, un espíritu de religión y de sana política, en palabras de Finestrá. El centro urbano, lo pensó Finestrá, como el espacio en que ninguno de sus pobladores puede sustraerse a una mirada vigilante del cura o del alcalde. El control colectivo, el justo tamaño del centro urbano es el que permite que un agricultor pueda salir en las mañanas a sus cultivos y regresar en las noches al seno de su hogar. Cuando las distancias son mayores, Finestrá propone las vicerparroquias, en otras, las vidas al son de campanas. Esta ideología persistió en los comienzos de la República. En 1832, el personero de la ciudad de Medellín sintetizó magistralmente la conveniencia política de los pequeños distritos parroquiales. De acuerdo al personero, para los alcaldes que son jueces de primera instancia, además de agentes de policía y que tienen por oficios la agricultura o la minería y viven separados en los campos y en los montes, se encargan de tales empleos a sujetos de estas profesiones que son obligados a desatender sus labores y pequeños establecimientos para desempeñar sus funciones de jueces. Hasta ahí el personero. Él plantea que como deben presentarse a diario en el poblado para oír las demandas y despachar las diferentes obligaciones de sus magistraturas, si las parroquias son grandes, los alcaldes elegidos deberían obligados a erradicarse en la población con los efectos que esto tendría en su condición de agricultor o de minero. Juan Carrasquilla, en su condición de personero, enfatizó que entre más pequeño fuera el distrito parroquial, más justicia y más control político se tendría. Así, un minero o un agricultor devenido en alcalde o juez podría atender las obligaciones de su oficio y de la magistratura. Los pobladores del pequeño poblado podrían acudir a los alcaldes en caso de necesitar su intervención sin padecer las largas distancias que en muchos casos los disuadía de acudir a la justicia, con los efectos negativos que esto tendría para la vida social de las aldeas. Así lo entiende Juan Carrasquilla. El control territorial fue también una preocupación de las autoridades republicanas. Un extenso distrito parroquial podía impedir un control efectivo, dando lugar al asentamiento permanente de personas infractoras de la ley y de la legitimidad. En consecuencia, los alcaldes podrían sentirse desafiados en algunos lugares de su propio poblado. Las tareas de los alcaldes, en los términos en que se entendió su magistratura en los años 30 del siglo XIX, fue indelegable. Un alcalde de partido que pudiera atender algunos lugares del distrito parroquial no se consideró como figura conveniente, en tanto que podría entrar en competencia con el alcalde parroquial con los efectos que esta situación podría generar en la vida política y social del poblado. La representación política y las elecciones en un pequeño distrito parroquial tendría una serie de ventajas que no tendría un distrito parroquial grande. En el primero, todos sus pobladores se conocen y pueden elegir en las primarias a electores buenos y comprometidos, en la medida en que la vida de todos es plenamente conocida, de manera que el elegido tendría una gran ascendencia entre los electores. En contraste, en los poblados grandes, de acuerdo a los personeros y en opinión de Carrasquilla, se pueden presentar manipulaciones electorales por parte de sujetos con intereses particulares, en especial de aquellos que poseen riquezas, que podrían actuar en función a sus propios intereses que no serían los de la comunidad.
para Carrasquilla, en pequeños poblados el influjo de los ricos podría ser mejor sorteado. La escuela y la alfabetización, aspectos centrales del liberalismo, tendrían una mayor efectividad en los pequeños distritos. A propósito, el personero planteaba: en ninguna de ellas, parroquia, hay rentas de donde puedan sostenerse, y como el gobierno no puede hacer los gastos, es necesario que se sostengan de contribuciones repartidas entre los vecinos. Pero los que habitan en los partidos remotos, que les es imposible enviar a ellos, tus hijos, como no les resulta su establecimiento una utilidad inmediata y sin tener que hacer un sacrificio efectivo, tienen repugnancia de contribuir, o más bien presentan una fuerte resistencia a hacerlo, lo que en todas partes ha hecho ineficaz el cobro e impedido el establecimiento o conservación de las escuelas. Hasta ahí Carrasquilla. La problemática que presenta el personero en torno a las escuelas se sintió con mucha intensidad en el transcurso del siglo XIX. Los campesinos se negaron a contribuir al sostenimiento económico de las escuelas y, por supuesto, a enviar a sus hijos a ellas, especialmente por las distancias y por la poca utilidad que vieron en la educación. El régimen fiscal, en opinión del personero, se facilitaría en los pequeños poblados porque sus alcaldes tendrían un mayor control y vigilancia en los estancos de aguardiente y de tabaco. Además, en el pequeño poblado se facilitaría la recolección de los impuestos, en especial el de la alcabala. El texto de Juan Carrasquilla es contundente en los argumentos en defensa de los distritos parroquiales pequeños. Se nota en el autor un cierto rusonianismo. Es interesante cómo Juan Carrasquilla entendió la vida política aldeana en el siglo XIX. Para él, el pequeño distrito parroquial podía facilitar una sociabilidad política y cultural básica entre los pobladores, que en los días festivos podía interactuar entre ellos con provecho mutuo. Juan Carrasquilla posiblemente fue muy idealista en sus consideraciones sobre las bondades del pequeño distrito parroquial. Para esta época contamos con muy pocas fuentes sobre la vida y la cotidianidad de los parroquianos, pero sí tenemos múltiples testimonios de curas y alcaldes a finales del periodo colonial que describen en especial las festividades de pueblos y parroquias como la ocasión para la embriaguez, la fiesta de toros, el mercado y por supuesto las riñas. Esto posiblemente cambió muy poco durante el siglo XIX. Los curas, durante la vigencia del patronato republicano, tuvieron una labor muy importante y plenamente conectada con el plan político propuesto por Finestrat: evitar la insurrección y garantizar el respeto y la fidelidad a la Constitución. En otras palabras, el clero se convirtió en el guardián de la Constitución y la legitimidad. Los curas durante el periodo del patronato republicano tomaban posesión ante el gobernador y, como en cualquier posesión, se juraba fidelidad a la Constitución. La misión del clero, como guardiana de la Constitución en cada distrito parroquial, fue una solicitud expresa de Simón Bolívar. El clero tuvo un gran activismo durante las primeras décadas de la República. Don Salvador Jiménez de Enciso y Cobos y Padilla, obispo de Popayán, exhortaba a curas, predicadores y demás individuos del clero regular y secular que encarezcan a los pueblos en todas sus exhortaciones las notorias ventajas y utilidades que deben producir a la religión y al Estado, el que se conserve la paz y la tranquilidad pública, como también la unión entre los ciudadanos, para evitar de este modo los terribles desastres de la anarquía, cuyos resultados no pueden ser otros que la pérdida de las propiedades, las vejaciones de todas clases y aún el riesgo de que nos veamos envueltos en arroyos de sangre, con notables perjuicios para la religión y el Estado, cuyos terribles estragos y por lo tanto la enormidad del horrendo crimen de sedición que estamos obligados en conciencia a huir y evitar de todos modos, se nos harán conocer por cuantos medios estén a su alcance, no solo en el púlpito, sino también en sus conversaciones públicas y privadas, para que se graben profundamente sus ánimos. Esta exhortación de 1828 indica la persistencia de la unidad entre conciencia religiosa y conciencia política que le dio fundamento al nuevo patronato republicano.
Es interesante y significativo analizar el papel de la Iglesia en la transición de la monarquía a la república. Desde los púlpitos se entronizó la Constitución en la vida política, de los distritos parroquiales. Como lo señala el obispo, la sedición o insurrección tuvo la connotación de pecado nefando, como lo fue el tiranicidio o la infidelidad durante la época de la monarquía. La primera élite liberal que dio inicio al proceso de construcción nacional introdujo la noción de servicio a la República. Ese documento, como una especie de nueva relación de méritos, es importante porque registra las actividades pastorales de los curas en sus respectivas parroquias. Algunos crearon escuelas parroquiales para la enseñanza de la catequesis y la política. Estas fueron las actividades que trazaron una línea de demarcación entre obediencia y sedición a la Constitución. A pesar de la importancia del clero en las primeras décadas de la República, la escasez de sacerdotes fue muy marcada durante este periodo. Se citan casos de sacerdotes que tenían que celebrar 2 misas los domingos en sitios distantes a más de 2 leguas de distancia. Aún así, y pese a todos los inconvenientes, los distritos parroquiales fueron para las élites republicanas la verdadera revolución. No sabemos qué tanto lo haya sido para sus pobladores. Sin embargo, conocemos los esfuerzos que adelantó la élite republicana para instaurar la Constitución en la vida política de cada aldea. La idea de marcar la transición o el cambio de soberanía emanada de la figura del rey a la Constitución. Esta transición fue de una gran hondura simbólica y política. Con el decreto del 20 de septiembre de 1821 se protocolizó la proclamación de la Constitución de Cúcuta en los términos que integraron a finales del siglo XVIII el virreinato del Nuevo Reino de Granada. El contexto de la proclamación no podía ser diferente a la festividad y regocijo, al menos así lo consideraba la élite nacional. El objetivo de estos certámenes fue transmitir la significación que tuvo la independencia para la élite criolla y transmitirla hacia las clases sociales subalternas. El acto de proclamación y jura de la primera Constitución republicana marcó el inicio de una pedagogía política indispensable para crear la nación como comunidad imaginada, en palabras de Anderson. Para muchos sectores populares, la llamada independencia había sido un hecho que había marcado sus vidas por el grado de violencia, de destrucción de bienes y de pérdida de vidas. Sin embargo, para la élite, algunos sectores no le daban la significación política y simbólica que la élite nacional sí le otorgaba a este hecho histórico. En consecuencia, la élite nacional protocolizó las festividades patrias y los símbolos nacionales con el fin de transmitir hacia el pueblo en general el sentido de la independencia como un hecho histórico que inauguró una época. Este fue el objetivo que la élite nacional tuvo al promover los símbolos, los emblemas, las imágenes, las instituciones y el calendario festivo nacional. Todo esto hizo parte de la vida política del distrito parroquial. De acuerdo a la ley, la vida política en estos centros giró en torno a la figura del alcalde, que tuvo como función ejercer control y vigilancia en aspectos de salubridad y policía. Hacia 1821, policía connotaba aún esa idea colonial de orden, urbanidad en el trato y las costumbres. El alcalde ejercía diversas labores no precisadas claramente en la ley, pero se le conminaba al mantenimiento del orden. Para tal efecto, la eficacia en el ejercicio de sus funciones lo daba el conocimiento que esta autoridad tuviera de sus pobladores. Esta disposición sobre autoridades locales se reconoce, en esta disposición sobre autoridades locales se reconoce un tipo de liberalismo que refuerza la vida política y las tradiciones que regularon históricamente la vida social de las comunidades. Se esperaba que los alcaldes tuvieran una gran ascendencia entre los miembros de las comunidades para que, asimismo, velaran por todo aquello que en la ley aparece como moralidad. Esto es lo que algunos historiadores han llamado liberalismo comunitario, es decir, un liberalismo que, según Anino, tuvo como base un conjunto de comunidades, comunicas perfecta, independientes de los gobiernos centrales porque fueron en sí mismas capaces de alcanzar el bien moral y por lo tanto estuvieron dotadas de una soberanía originaria nunca delegable.
Esta fue la condición que caracterizó a estas comunidades una vez éstas rompieron los lazos con la lejana monarquía. Con esta ruptura no tuvieron otra alternativa que asumir sus propias soberanías, acto que reforzó sus tradiciones y desde ellas manejaron la moralidad y la justicia. La figura del alcalde parroquial, que apareció en la legislación político-territorial de la primera mitad del siglo XIX, es una autoridad que legitima sus acciones a partir del conocimiento que pudiera tener de cada uno de los habitantes de su jurisdicción. Para ello, se esperaba que el alcalde tuviera un conocimiento directo del acontecer en su distrito. Se le pedía entonces que recorriera periódicamente el espacio de su jurisdicción. En este sentido, el tamaño de un distrito no podía sobrepasar la capacidad que tenía un alcalde para dar cuenta de cada uno de sus habitantes. La ley no definió claramente el tamaño de un distrito parroquial, pero sabemos por la ley que algunas ciudades o villas, consideradas grandes para la época, fueron divididas en 4 partes. Cada una de estas partes se conoció con la expresión cuartel. En cabeza de esta estuvo un alcalde parroquial o pedáneo. La etimología de esta última palabra nos arroja toda su significación. Pedáneo, aquel que camina, la autoridad encargada de las rondas periódicas. Entre 1810 y 1832, el alcalde concentró funciones de justicia y policía. Estos 2 ámbitos formaron una unidad. Sus autoridades fueron las garantes del bien, la moralidad y la justicia. Las políticas territoriales promulgadas a partir de 1821 nos inducen a pensar que los distritos parroquiales en particular gozaron de una amplia autonomía. Este es un hecho político territorial que ha sido interpretado por la más reciente historiografía política como un proceso que fue desencadenado por las múltiples independencias. Una de España, y a esta le siguieron múltiples independencias político-territoriales, entre las más diversas entidades urbanas que integraron los llamados reinos de las Indias. Este planteamiento se puede reconocer claramente en las políticas territoriales de la primera mitad del siglo XIX. Es interesante ver cómo los diversos funcionarios tuvieron funciones similares y la ley no expresa claramente mecanismos de subordinación. Se sabe que los distritos parroquiales integraron un cantón, un número de cantones integraron una gobernación y esta es la república. Es importante observar que las funciones de un alcalde de distrito o un jefe político cantonal o incluso un gobernador participaron casi que de las mismas funciones, velar por el orden, la tranquilidad y acatar la jerarquía política. Cuando estas jerarquías político-territoriales participan de las mismas funciones, se podría concluir que lo que prevalece en el orden político-territorial son los distritos parroquiales. Cuando se enfatiza que el deber supremo, trátese de un alcalde o gobernador, es el de promover el orden, la tranquilidad, la decencia y la moralidad pública, cuando de la observancia de la Constitución, de las leyes y de las órdenes superiores, el control político real estuvo en manos de los alcaldes parroquiales. En esta perspectiva, las jerarquías territoriales se desvanecieron en la primera mitad del siglo XIX. Durante la época colonial, parroquias, villas y ciudades fueron unidades territoriales dependientes y con jerarquía política y territorial diferencial. Con la República, estas jerarquías políticas y sociales desaparecen relativamente. En las diversas leyes sobre aspectos políticos y territoriales se plantea tácitamente que las diferencias entre ciudades, villas y parroquias fueron por tamaño de población, aunque aún no se precisa su número. A partir de 1834 se inició un proceso paulatino de cambios en el ámbito territorial. Los alcaldes parroquiales fueron perdiendo paulatinamente sus funciones judiciales que las iban ganando los jueces, pero las instancias judiciales no estaban todavía muy claras, en tanto que el gobernador sí mantuvo en parte estas funciones. Para determinar la importancia que tuvo el alcalde parroquial es importante analizar los mecanismos de su elección. La ley nos sugiere que el alcalde parroquial lo nombrara el gobernador, pero con la anuencia de asambleas y consejos. Este es un dato muy importante porque quiere decir que unas bases consensuales en su nombramiento. Con esto se afirmaron unas autoridades locales, las cuales se fueron perdiendo con la ley
definitivamente del 26 de mayo de 1841, que le concedió a los gobernadores la facultad de nombrar a los alcaldes libremente sin contar con los consejos que hasta la promulgación de dicha ley proponían al gobernador las ternas para que él procediese a nombrar alcalde previamente ternado. Con estas medidas, los alcaldes entran a participar en complejos sistemas de alianzas de los nacientes partidos liberal y conservador que hacia mediados del siglo tuvieron unas expresiones programáticas y simbólicas claramente deslindadas. Con ello, la vida política de las comunidades locales cambió de manera definitiva respecto a lo que fue su tradición entre el 10 y el 40. Estas reformas desembocaron finalmente en la promulgación de una nueva constitución que para algunos políticos fue profundamente centralista. Es importante destacar que la mayoría de los distritos parroquiales ubicados en los altiplanos fueron durante la época colonial pueblos de indios. Esta expresión jurídica de origen colonial fue eliminada por la Ley 4 de octubre de 1821. A partir de este momento, la expresión pueblos de indios desapareció de la Constitución y de las leyes. Es importante preguntarnos qué tanto les cambió la vida a los indígenas cuando sus pueblos se les empezó a llamar distritos parroquiales. En comienzo, se podía pensar que la vida política les cambió positivamente. Las autoridades étnicas siguieron ejerciendo funciones políticas bajo la figura del alcalde del distrito parroquial, pues sus cabildos pasaron a ser las asambleas parroquiales. Además, en la legislación política territorial podemos reconocer que los alcaldes se debían a sus comunidades, provenían de ellas y velaban por ellas. En materia política, esta transición no fue para nada traumática o dislocante, más bien la problemática de la transición fue en el ámbito económico. Sabemos que todo pueblo de indios tuvo un globo de tierra llamado resguardo y que los legisladores se ocuparon de establecer los mecanismos para titular esta tierra y acabar con la propiedad comunal que existía sobre ella. La ley estableció que la tierra de resguardos se tenía que repartir entre familias indígenas de acuerdo al tamaño de estas y con relación a la tierra disponible. La ley mediante la cual se procedió a la titulación de la tierra estipuló que su titular no podía gravarla o hipotecarla antes de los 10 años de haber sido escriturada, plazo que se extendió a 20 años por la Ley 4 del 23 de junio de 1843. Aún así, desde este ámbito dicotómico, se construyeron a lo largo del siglo identidades políticas asociadas a lugares. Estas se construyeron de manera simultánea a las identidades regionales una vez se abrió el horizonte del federalismo. El distrito parroquial o municipio, como se conoció más adelante, fue la correspondencia territorial de un liberalismo comunitario que como forma política expresó el predominio político de las comunidades locales y la baja centralización política. A mediados de siglo se abrirá paso un nuevo tipo de liberalismo que transformará radicalmente estas estructuras que delinearán un nuevo mapa económico y humano de la República de Colombia. Muchas gracias. Agradecemos mucho al académico Aristides Ramos Peñuela por su interesante disertación y nos permitimos seguir con el orden del día. Séptimo, proposición de duelo por el fallecimiento del académico honorario Malcolm Dees y proposición de reconocimiento por los 50 años de la maestría en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación me permito leer el texto de la primera de estas proposiciones. Proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, considerando, primero, que a sus 82 años falleció el británico Malcolm Dees, académico honorario de la corporación. Segundo, que Malcolm Dees fue naturalizado como ciudadano colombiano en el año 2008, estudió Historia Moderna en la Universidad de Oxford, fue investigador en el Public Record Office de Londres sobre Historia Diplomática de Colombia desde 1970 y por espacio de una década fue editor de la serie de monografías latinoamericanas de la Universidad de Cambridge, que era profesor emérito de la Universidad de Oxford, en donde además fue fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos y su director en varias ocasiones. Fue profesor en el doctorado en Historia de destacados historiadores colombianos como Marco Palacios, Jorge Orlando Melo,
Margarita Garrido y Efraín Sánchez, entre otros. Desde 1963 inició sus continuos viajes a Colombia en el marco de investigaciones históricas que lo convirtieron en uno de los historiadores colombianistas de mayor prestigio en el ámbito nacional. Cuarto, que fue jurado del Premio Nacional de Historia otorgado por Colcultura en 1996, consejero en Relaciones Diplomáticas de Colombia, consejero de Seguridad y Defensa Nacional del gobierno colombiano entre 1900 y 1994 y asesor editorial y de arte del Banco de la República. Quinto, que entre las distinciones recibidas está la del Orden al Mérito, dada en Ecuador en 1992, la Cruz de Boyacá en 1993, Orden Andrés Bello en 1994, servicios distinguidos otorgado por el Ministerio de Defensa de Colombia, el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de los Andes en el año 2000 y por la Universidad del Norte, título o doctorado honoris causa en 2022. Sexto, que el doctor Diz cuenta con una amplia producción sobre ensayos alusivos a la historia de Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. En lo referente a Colombia, cabe mencionar los títulos Tipos y costumbres de la Nueva Granada, Santander y los ingleses, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia política y literatura colombianas, la cual suma ya varias ediciones, Administración Reyes, Intercambios violentos y 2 ensayos más sobre el conflicto en Colombia, Las fuerzas del orden y 2 ensayos de historia de Colombia y de las Américas, Colombia, una nación hecha a pulso, 17 ensayos para repensar nuestro país y Barco, vida y sucesos de un presidente crucial. Séptimo, que el académico Diz ingresó a la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente el 2 de noviembre de 1976 y por sus inmensos méritos ascendió a la categoría de honorario el 17 de mayo del año pasado. En estas 4 décadas en que el profesor Diz estuvo vinculado a nuestra institución, participó en diversas actividades, fue jurado internacional en el concurso de investigación Bicentenario de la Independencia de Colombia, llevado a cabo en 2010. En el 2019, la Academia lo postuló ante Colciencias su candidatura como investigador emérito en la categoría de Humanidades. Por las razones que se dejan expuestas, la Academia Colombiana de Historia acuerda, artículo primero, deplorar la muerte del académico honorario Malcolm Diz y guardar un minuto de silencio en su memoria. Artículo segundo, enviar copia de esta proposición al Departamento de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford y a la familia del académico desaparecido. Artículo tercero, publicar en el Boletín de Historia de Antigüedades en la sección Vida Académica el texto de la presente proposición, que se firma en Bogotá a los 8 días del mes de agosto de 2023. Firman presidente Armando Martínez, secretario académico Roger Pita. Este es el texto, presidente. Esta proposición se pone en consideración, la aprueban los señores académicos. Al ser aprobada, entonces tenemos un minuto de silencio con la académica Malcolm Diz. Pueden sentarse, por favor. El texto de la siguiente proposición reza así. Proposición, la Academia Colombiana de Historia, considerando primero que por estos días se cumplen 50 años de la creación del primer posgrado en Historia, la maestría en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede en Tunja, gracias a la gestión de destacados docentes colombianos como Jorge Palacio Preciado, Inés Pinto de Montaña, Hermes Tobar Pinzón, Javier Ocampo López y docentes extranjeros como Pierre Vilar y Leopoldo Sea. Este programa ha estado a la vanguardia en los cambios y conocimientos científicos, en la promoción del conocimiento histórico y el estudio de la sociedad. Segundo, que en estas 5 décadas de funcionamiento, la maestría ha formado a más de 230 historiadores, quienes han realizado aportes significativos
en las actividades académicas, en la labor docente y en otras actividades de proyección social, en investigación y en la administración pública. Tercero, que la maestría ha organizado eventos académicos, dentro de los cuales cabe resaltar 3 congresos de historia de Colombia, 2 congresos de América Latina, 12 simposios de historia regional y otras tantas actividades que han servido de espacio de diálogo en la comunidad académica, que ha contado con espacios de difusión como revista Historia y Memoria, así como también varias publicaciones sobre diversas temáticas. Cuarto, que en este posgrado ha estado vinculados algunos integrantes de la Academia Colombiana de Historia, como el Recording in académico progress. honorario Javier Ocampo López, el académico de número ya fallecido Jorge Palacios Preciado y los académicos correspondientes Diana Soto Arango y Javier Guerrero Barón. Por las razones que se dejan expuestas, la Academia Colombiana de Historia acuerda, artículo 1, se une a las expresiones de reconocimiento por los 50 años de la maestría en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Artículo 2, entregar copia del presente acuerdo a las directivas de la maestría. Artículo 3, publicar en el Boletín de Historia de Antigüedades en la sección Vida Académica el texto del presente acuerdo. Dada en Bogotá a los 8 días del mes de agosto de 2023, firman presidente Armando Martínez, secretario Roger Pita. En consideración esta proposición, ¿aprueban los señores académicos? Aprobado. Octavo, aprobación de las actas 20, 21 y 22 correspondientes a las sesiones del 21 de junio y del 4 y 25 de julio de este año respectivamente. Me permito informar que en días pasados fueron circuladas a través de correos electrónicos a todos los académicos el texto de estas 3 actas. Se informa que los respectivos comentarios y observaciones fueron debidamente incorporados a los textos finales que se someten a consideración de la Asamblea. ¿Se aprueban las actas que fueron distribuidas? Aprobadas. Antes de dar la palabra al señor presidente, me permito anunciar la próxima sesión, que será el 22 de agosto, cuando se posesionará el académico Benjamín Ardila Duarte como académico honorario, y el 5 de septiembre se posesionará el profesor Ángel Rafael Almarza como académico correspondiente extranjero. Tiene la palabra para la clausura de este evento el presidente Armando Martínez. Señoras y señores, hoy conmemoramos un año más de la batalla de Boyacá, que fue un punto de partida de 3 procesos políticos muy importantes. El primero, el proceso militar de conquista de todas las provincias que habían pertenecido a la jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de Santa Fe, lo cual incluía las 3 provincias puestas bajo el gobierno superior de la Audiencia de Quito. Ese proceso tomó varios años y tuvo batallas muy significativas como la de Carabobo y la de Pichincha. Este año estamos conmemorando los 200 años de la realización de la batalla del lago de Maracaibo, que fue un hito muy significativo en la historia nacional porque dotó a la República de Colombia por primera vez de un mar territorial, puesto que en el armisticio firmado en Maracaibo, la flota española que regresó a La Habana prometió y firmó nunca más volver a las aguas colombianas, con lo cual el Mare Nostrum le cedió la gran porción del Caribe al mar territorial colombiano. El segundo proceso que arrancó de la batalla de Boyacá fue el proyecto de creación de la República de Colombia. El siguiente paso que dio el Libertador fue ir a Angostura a convencer al Congreso de Venezuela que abdicaran de la segunda Constitución de Venezuela y avanzaran hacia la primera Constitución de la República de Colombia, que como ustedes saben fue aprobada en la villa
de Nuestra Señora del Rosario de los Valles de Cúcuta. La República de Colombia no sería posible sin el acontecimiento de la batalla de Boyacá, porque fue su consecuencia política inmediata. Y el tercer proceso que nos ha mostrado hoy el académico Aristides Ramos es el proceso de reforma de las jurisdicciones territoriales y la experimentación de instituciones territoriales francesas como el departamento, el cantón, y la redefinición de todas las parroquias como distritos parroquiales dotados de un alcalde juez, como nos ha mostrado hoy. Esos tres procesos los hemos aprendido en esta última década y los seguiremos aprendiendo gracias a los bicentenarios que prácticamente terminan este año, con el bicentenario que hizo la Marina de la batalla de Boyacá y de una reivindicación nacional de la figura del general José Padilla López. La Marina ha hecho un gran trabajo este año de divulgación y de un libro conmemorativo y sigue trabajando en la modificación de la historia naval colombiana. Como siempre, la Academia Colombiana de Historia es una institución cultural en donde todos los amantes de la historia vienen a aprender y efectivamente aprenden historia de nuestra nación. Muchas gracias por haber venido y el académico Benjamín Ardila quiere decir unas palabras antes del cierre. Con la venia de la presidencia, quiero felicitar de manera muy especial al académico quien nos ha deleitado con un tramo de historia nacional muy importante y lo que llaman los franceses el découpage, que es como la fragmentación regional y para la mejor gobernación y el empalme entre la Iglesia Católica y la jurisdicción municipal. Ese liberalismo de los inicios de la República tuvo una fuente generatriz en las Cortes de Cádiz, pero al mismo tiempo las Cortes de Cádiz fueron iluminadas por las mejores figuras de la colonia de los virreinatos y particularmente de José Mejía, que iba de delegado de la Nueva Granada, aun cuando era ecuatoriano. Con respecto al 7 de agosto, que lo ha conmemorado con unas frases sintéticas pero brillantísimas, el doctor Armando, quería contarles una anécdota que nos contaba aquí el general Durán Pombo. Durán Pombo era teniente y era edecán del doctor Eduardo Santos. Y el doctor Santos fue ya presidente de la República, su tierra natalicia era Boyacá, fue a la celebración del 7 de agosto de 1939 al puente de Boyacá. Había una reunión de todos los campesinos de las distintas veredas, los colegios de Tunja, los niños de las escuelas, y estaban esperando la conferencia del doctor Fabio Lozano Torrijos. Pero se varó el tren y el doctor Fabio no llegaba y no llegaba y no llegaba, y los lampos del sol de agosto tenía enloquecida a toda esa multitud que había ido a esa celebración. Entonces el teniente Durán Pombo cogió el micrófono y dijo: tiene la palabra el doctor Eduardo Santos. Y el doctor Santos hizo una descripción edafológica de lo que fueron todas las colinas circundantes, una descripción hídrica de lo que fueron todas las quebradas y los ríos, y después una descripción de lo que fueron cada uno de los ejércitos con los nombres de cada batallón, de cada uno de los enemigos y amigos que se debatieron en las dos
en los dos episodios de Boyacá, el primero naturalmente el del Pantano de Vargas y posteriormente el puente Boyacá. El doctor Santos aprovechó esa reunión histórica para probarle a la juventud que era indispensable el conocimiento de la batalla en donde se meció la cuna de la República entre dolores sin término, y al mismo tiempo para informarle a la nación que desde el punto de vista político, de la política internacional, Colombia era neutral pero no indiferente, y Colombia se alineaba espiritualmente, porque no tenía cómo hacerlo desde el punto de vista militar, al lado de quienes combatían al eje Roma, Berlín, Tokio. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Como esta es una sesión solemne, hemos tenido el himno nacional y ahora la academia los invita a un vino y a un pasabocas que ha preparado la señora Clara Elsa con mucho gusto. Por favor, muchas gracias y cerramos este acto.